Algunos momentos no se anuncian. Ver no llegan con gritos ni con caos. Llegan en silencio, casi con educación, y luego se quedan contigo para siempre. Ese momento llegó para mí en una mesa de comedor donde ya me había sentado muchas veces antes. Ver mi hija estaba frente a mí. Su esposo estaba a su lado, ver sus suegros estaban sentados tan cerca que podía escuchar su respiración. El ambiente se sentía normal, ver demasiado normal, ver a alguien movió un plato, ver una cuchara tocó la porcelana. El ventilador del techo giraba lentamente, indiferente. Entonces mi hija miró a su esposo, pero no fue una mirada larga. No hacía falta. Ver en esa mirada vi confirmación, no duda, ver no confusión. Ver una decisión ya tomada. Luego miró a su suegra solo por una fracción de segundo, ver, y finalmente me miró a mí. Ver sus ojos no se suavizaron. Tampoco se endurecieron, ver simplemente se vaciaron, ver en ese momento lo supe. Ver la gente cree que la traición siempre viene con enojo. Se equivocan, ver la peor llega con calma, ver ella habló con suavidad, como si explicara algo obvio a un niño. Tengo responsabilidades ahora, dijo, ver mi prioridad es mi esposo y su familia. Ver no levantó la voz, ver no sonó cruel. Eso lo hizo peor, ver no dijo que yo no importaba, ver no necesitaba decirlo. La frase estaba construida con tanto cuidado que yo ya estaba excluido de ella, ver nadie reaccionó. Ver su esposo no me miró. Miró al frente con la mandíbula tensa, como si esta conversación hubiera terminado mucho antes de empezar. Su suegro se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Ver su suegra acomodó su chal y evitó mi mirada. El silencio se extendió por la mesa como una mancha. Ver en ese silencio, algo dentro de mí se derrumbó. Había imaginado muchos futuros, pero este no era uno de ellos. Había imaginado discusiones, desacuerdos, incluso distancia, pero nunca imaginé ser descartado tan limpiamente, tan fácilmente, por la persona alrededor de la cual construí mi vida. Quise preguntarle cuándo pasó, ver cuándo dejé de ser importante, pero cuando mis sacrificios se volvieron molestias, pero no pregunté, porque ya podía ver la respuesta en su postura, ver en la forma en que estaba más cerca de ellos que de mí, en cómo su cuerpo se inclinaba un poco hacia afuera, como si la distancia fuera una barrera que necesitaba proteger. Así que me quedé en silencio. Ver la gente confunde el silencio con debilidad. Ver creen que si alguien no pelea, ha perdido. No entienden que a veces el silencio es el comienzo de algo mucho más peligroso. Bajé la mirada, no por vergüenza, sino por comprensión. Ver reconocí el final de una vida, abrí el comienzo de otra. Esa noche no levanté la voz. Pero no acuse a nadie, ver no suplique, ver simplemente observe, pero observe a mi hija convertirse en otra persona. Observe a una familia aceptar una victoria que ni siquiera sabían que estaban celebrando. Observe cómo yo desaparecía frente a personas que creían que yo no tenía a dónde ir, pero pensaron que la historia terminaba allí. Se equivocaron, pero porque algunos finales no cierran un capítulo, abren un registro. Y cada palabra dicha esa noche, cada silencio, cada mirada evitada, quedó registrada. No para una venganza nacida del enojo, sino para algo más frío, más paciente. Esa fue la noche en que mi hija los eligió a ellos. Y fue la noche en que dejé de ser quien solía ser. Antes de esa noche, antes de la mesa de silencio y de la forma en que los ojos de mi hija se vaciaron al mirarme, yo era otra persona, no de la forma en que la gente cambia para el mundo, sino de la forma silenciosa en que un hombre cambia por su familia. Pero no era importante en espacios públicos. No tenía autoridad en mi voz ni exigía atención al entrar a una habitación, pero dentro de mi propia vida, dentro del pequeño círculo que construí con mis manos y mi paciencia, yo tenía peso. Tenía propósito. Durante la mayor parte de mi vida me desperté antes del amanecer. No porque me gustara, sino porque el tiempo era lo único que no podía desperdiciar. Había responsabilidades esperando, cuentas que no aceptaban excusas y personas que dependían de mí, lo dijeran o no. Aprendí temprano que sobrevivir no es algo dramático, es repetitivo, es despertarse cansado y salir igual. Es hacer lo mismo una y otra vez, hasta que deja de sentirse heroico y empieza a sentirse invisible. Esa invisibilidad me quedaba bien, trabajé en empleos que dejaban mis manos ásperas y mi espalda adolorida. Trabajos donde el esfuerzo era obligatorio y el agradecimiento raro, cuando las cosas salían bien nadie lo notaba. Cuando salían mal, siempre alguien como yo pagaba el precio. Aún así no me quejaba, me decía que eso era ser padre.
Absorber la presión para que tus hijos no la sientan, recargar el estrés para que sus vidas sean más ligeras. Mi hija creció viendo esta versión de mí sin realmente verla. Pero veía a un hombre que llegaba tarde a casa. No veía las horas que pasé esperando trabajo, preguntándome si ganaría lo suficiente ese día, pero veía comida en la mesa. No veía los cálculos detrás de cada comida, pero cuando necesitaba algo, encontraba la manera de dárselo. Cuando quería algo que no podía pagar, aprendí a retrasar mis propias necesidades. Pero es la misma ropa más tiempo di. El que debía habrá plaza reparaciones, pero ignore dolores que no gritaban lo suficiente. Así era mi vida, ver ni pobre ni cómoda, ver solo equilibrada sobre una línea delgada que podía romperse si dejaba de prestar atención. En casa, era callado, ver no porque no tuviera nada que decir, sino porque el ruido casi siempre empeoraba las cosas. Creía que la estabilidad venía de la calma, no del control. Pero cuando mi hija hablaba, yo escuchaba. Cuando fallaba, no la avergonzaba, ver cuando tenía éxito, lo celebraba sin recordarle lo que me había costado. Pero ese fue mi error. Con el tiempo, ella aprendió a ver mi silencio como ausencia, ver mi paciencia como permiso, mi resistencia como algo permanente e irrompible. Pero la gente cree que quienes nunca se quejan siempre sobrevivirán. No entienden que incluso las estructuras más fuertes se debilitan cuando la presión nunca se detiene. Estuve presente en cada momento importante, ver eventos escolares, ver preocupaciones nocturnas, conversaciones tranquilas que terminaban con ella dormida a mitad de una frase mientras yo seguía despierto, mirando el techo. Pensé que esos momentos importaban, pero pensé que la presencia valía algo. No entendí lo fácil que es que la familiaridad se convierta en desprecio. Como el sacrificio, cuando no se dice, pierde valor lentamente. Cuando mi hija llegó a la adultez, ya estaba acostumbrada a una versión de mí que nunca pedía nada a cambio. Ella no sabía que esa versión tenía un límite. Pero yo tampoco, pero ahora, mirando atrás, veo las señales que ignoré. La forma en que mis opiniones comenzaron a tratarse como sugerencias. La forma en que las decisiones familiares se tomaban sin preguntarme. Pero no dolía entonces. O tal vez sí, pero me convencí de que era Nor. Malver, esta era la vida que tenía antes de que todo se rompiera. Una vida construida con constancia, autocontrol y la creencia de que la lealtad sería devuelta solo porque existía. No sabía todavía que la lealtad, cuando se da por sentada, se convierte en debilidad para quienes ya no la necesitan. Tampoco sabía que todo esto, pero mi silencio, mis sacrificios, mi presencia constante, pero estaba siendo reescrito en la historia de otra persona. Cuando lo entendí, ver la base que crea Solidabre ya se estaba rompiendo bajo mis pies. Hubo un tiempo en que mi vida se medía por lo que cargaba, ver no sueños, ver no ambiciones, ver peso. Cargaba sacos, herramientas, cajas, responsabilidades, lo que pagara lo suficiente para sobrevivir una semana más. Mi cuerpo aprendió el lenguaje del esfuerzo antes que el de la comodidad. Esos años fueron antes de la estabilidad, antes de la rutina, antes de que mi hija supiera la diferencia entre necesidad y deseo. Nada estaba garantizado entonces. Ver el trabajo no era algo que tenías, ver era algo que perseguías. Cada mañana era pararse frente a la incertidumbre y fingir que la confianza haría que la oportunidad te notara. Algunos días lo hacía, pero la mayoría no, pero aprendí a aceptar el rechazo sin mostrarlo. Un hombre que parece desesperado es fácil de ignorar, pero así que mantenía el rostro neutral y las expectativas bajas. Cuando conseguía trabajo lo consumía todo, ver largas horas, ver poco pago, pero ninguna promesa para mañana, ver pero me quedaba. Me quedaba cuando otros se iban, pero me quedaba cuando mis manos temblaban de cansancio. Me quedé porque renuncia significaba que mi hija sentiría las consecuencias, y eso era algo que me negaba a permitir. Había noches en las que llegaba a casa demasiado cansado para comer. Me sentaba en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa, dejando que mi respiración se calmara antes de entrar. No quería que mi cansancio se convirtiera en parte de su recuerdo. Pero ella me conocía como alguien confiable. No sabía lo cerca que estuvo esa confiabilidad de romperse, pero las decisiones sobre el dinero nunca fueron simples. Eran cálculos hechos bajo presión, pero si algo se rompía, me preguntaba si era realmente necesario.
Si la comida escaseaba, yo comía menos. Si mi hija necesitaba algo, encontraba la manera, incluso si eso significaba pedir prestado a días que aún no habían llegado. Me decía a mí mismo que era algo temporal, pero siempre lo es, hasta que deja de serlo. Veía a otras familias avanzar mientras nosotros permanecíamos en el mismo lugar, pero no las envidiaba. La envidia gasta energía, y yo no tenía energía para desperdiciar. En lugar de eso, me concentré en construir algo sólido pieza por pieza, no una vida que pareciera impresionante, sino una que no se derrumbara al primer problema. Hubo momentos de jubilación silenciosa, para hacer fila en lugares donde la dignidad parecía opcional. Pedir tiempo en lugar de dinero, porque el tiempo era lo único que me quedaba para ofrecer. Tragué esos momentos enteros y nunca volví a hablar de ellos, pero lo que más me asustaba no era la pobreza, pero era la imprevisibilidad. Así que trabajé más, ver más tiempo, ver más inteligente cuando podía, ver poco a poco, muy lentamente, las cosas mejoraron. No lo suficiente para sentirme seguro, pero sí para poder respirar. Ver pasamos de sobrevivir a mantenernos, de la preocupación constante a una esperanza cuidadosa. Recuerdo la primera vez que pensé, tal vez estaremos bien, pero eso me asusta. Más que los peores días, pero porque la esperanza trae riesgo. Pero a medida que mi hija crecía, sus necesidades cambiaban. Los libros se volvieron pagos, ver los zapatos se volvieron expectativas. La infancia se convirtió en preparación para un futuro que yo no podía ver del todo. Me decía que todo este esfuerzo significaría algo algún día, pero que mi lucha se convertiría en seguridad para ella. Lo que no entendía entonces era que la seguridad muchas veces borra el recuerdo de cómo se ganó. Mi hija nunca vio la primera versión de mí, el hombre que dudaba de todo, el hombre que vivía en la incertidumbre y aún así elegía la responsabilidad. Cuando ella fue lo suficientemente grande para darse cuenta, los años más duros ya habían pasado. Creció creyendo que la estabilidad era natural, pero que el esfuerzo era invisible, ver que el apoyo era automático, y yo dejé que lo creyera, ver nunca la corregí, pero nunca le dije cuántas veces estuvimos cerca de perderlo todo. Pensé que protegerla de ese conocimiento era bondad, pero ahora sé que también fue borrar mi historia. Porque cuando las personas no ven los cimientos, creen que la casa se construyó sola. Cuando mi vida finalmente se sintió estable, yo ya estaba cansado de una forma que el descanso no podía arreglar. Pero me decía que valía la pena, pero había construido algo con mis propias manos. Algo lo suficientemente fuerte para llevar a mi familia hacia adelante. Lo que no me di cuenta fue que las mismas manos que construyeron todo estaban siendo retiradas poco a poco del cuadro. Y cuando eso pasó, nadie notó la ausencia. Ver hasta que fue demasiado tarde. Criar a mi hija no fue solo un capítulo de mi vida. Fue la estructura que sostuvo todo lo demás, pero aprendí su cestar. Os animo antes de aprender a descansar. Aprendí el sonido de sus pasos, la forma en que cerraba las puertas cuando estaba molesta, el silencio que seguía a la decepción. Estas cosas no se aprenden en libros, pero se aprenden prestando atención cuando nadie más mira. Cuando era pequeña confiaba completamente en mí, pero si yo decía que algo era seguro, ella lo creía. Si decía que todo estaría bien, lo aceptaba sin dudar, pero ese tipo de confianza pesa mucho, pero exige cuidado, constancia y control. Intenté ser las tres cosas, pero no fui un padre estricto, pero tampoco descuidado. Creía que la guía era más importante que el control. Ver cuando se equivocaba, la corregía en silencio. Cuando tenía miedo me quedaba cerca sin hacer un espectáculo, ver quería que creciera fuerte, no dependiente. Ese equilibrio es difícil, ver demasiada protección debilita, ver muy poca crea resentimiento, pero creí que lo estaba haciendo bien. A medida que crecía, nuestras conversaciones cambiaron, ver las preguntas se volvieron discusiones. La curiosidad se convirtió en certeza, pero comenzó a probar límites. No solo reglas, sino importancia. Al principio eran cosas pequeñas, ver interrumpirme cuando hablaba, ver tomar decisiones sin preguntar. Poner los ojos en blanco cuando hablaba de cuidado o paciencia, verlo noté, pero no lo enfrenté, pero me dije que era normal. Que los hijos crecen alejándose, ver que el respeto se transforma, no desaparece, pero me equivoqué. Ver el respeto no desaparece de golpe.
se erosiona en silencio en momentos que parecen demasiado pequeños para corregir. Ver seguía apoyándola sin condiciones. Ver educación. Decisiones. Ver errores. Ver la defendí cuando otros cuestionaban sus decisiones. Estuve detrás de ella incluso cuando no entendía completamente el camino que estaba tomando. Ver creí que la lealtad enseñaría lealtad. Lo que le enseñó fue certeza. Ver la certeza de que yo siempre estaría ahí, sin importar cuánto espacio me dejara. Cuando entró en la adultez, su independencia se convirtió en orgullo, pero el orgullo se convirtió en distancia. Empezó a ver mi cautela como miedo, ver mi paciencia como duda, ver mi silencio como irrelevancia. Y como nunca exigí reconocimiento, ella nunca aprendió a darlo. Pero cuando hablaba de su futuro, yo ya no estaba en el centro. Era una figura de fondo presente, pero sin definición. Ver me decía que ese era el orden natural. Ver los padres dan un paso atrás. Los hijos avanzan, pero hay una diferencia entre dar un paso atrás y ser apartado. Lo sentía en la forma en que descartaba mis preocupaciones, pero en cómo respondía a mis preguntas con firmeza, no con diálogo. En cómo hablaba de su vida como algo separado de mí. Pero aún así me mantuve firme. Ver no discutí por autoridad. Ver no exigí obediencia. Creía que la influencia venía del ejemplo, no de la fuerza, pero esa creencia me costaría más de lo que imaginé. Cuando conoció al hombre que sería su esposo, ella ya sabía cómo pesar opiniones y cómo desechar las que no coincidían con sus deseos, pero las mías solían ser las primeras en irse. 5 y crecer su confianza y me sentí orgulloso. Pero también vi algo más formarse debajo de eso, prejuicio, pero no del tipo ruidoso. Del tipo silencioso interno, ver el que compara, clasifica y decide. Ver comenzó a compararme con otros, con hombres que hablaban más fuerte, pero con familias que vivían diferente, pero con estándares que yo nunca supe que debía cumplir. Y nunca me defendí. Ver porque defenderse ante tu propio hijo se siente como fracasar. Pero pensé que el tiempo corregí. Vía el desequilibrio. Ver que la madurez traería perspectiva. No entendí que al quedarme en silencio, permití que se escribiera una versión de mí que ya no podía reconocer. Cuando mi hija estuvo frente a mí como adulta, capaz de elegir entre otros y yo ya había decidido quién era yo. No el hombre que la crió, no el hombre que cargó todo en silencio, sino un hombre que ella creía que siempre estaría libre sin cambiar, sin desafiar, y finalmente opcional. Y cuando llegó el momento de elegir, no dudó, porque llevaba años juzgando. La primera vez que conocí al hombre que se convertiría en el esposo de mi hija, presté atención a lo que no dijo. Las personas muestran más en lo que calan que en lo que dicen. Era educado, cuidadosamente educado, del tipo de educación que parece ensayada, no natural. Me dio la mano con la presión correcta, mantuvo el contacto visual el tiempo justo, sonrió en los momentos adecuados. Todo en él mostraba control, pero en ese momento pensé que eso era algo bueno. Mi hija lo miraba de una forma diferente a como había mirado a cualquier otra persona. Había certeza en su postura, seguridad en su voz. Ella lo había elegido y quería que el mundo aceptara esa elección sin preguntas. No me opuse a ver, no porque no tuviera dudas, sino porque creía que la confianza era más importante que la sospecha. Ella era adulta. Tenía que vivir con sus decisiones. Pero el matrimonio ocurrió rápido. Se hicieron planes, se tomaron decisiones, se fijaron expectativas. Muchas veces sin mi participación. Noté que mi papel se hacía cada vez más pequeño, pero me dije que era normal. Pero las nuevas familias reorganizan a las antiguas. Después de la boda, todo cambió, no de forma ruidosa, pero no de inmediato. Empezó con el espacio. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones más cortas. Las preguntas desviadas. Cuando hablaba con mi hija, ella escuchaba, pero no del todo. Su atención se iba, como si antes de responder estuviera consultando a alguien más dentro de sí. Sus ojos habían cambiado. Ya no buscaban mi rostro para sentirse segura. Lo evaluaban. Conocía a la familia de su esposo poco después. Eran amables, pero distantes. Su casa se sentía organizada. Las reglas no se decían en voz alta, pero eran firmes. La jerarquía era importante allí. Lo entendí de inmediato, pero en esa casa
Los roles se asignaban temprano y casi nunca cambiaban. La autoridad fluía en una sola dirección, y quienes entraban al sistema debían adaptarse. Mi hija se adaptó rápido. Aprendió cuándo hablar y cuándo guardar silencio, de quiénes eran las opiniones importantes y cuáles solo se toleraban. Aprendió el valor de alinearse, y poco a poco empezó a alinearse lejos de mí, lo escuché en sus palabras. Comenzó a decir a nosotros en lugar de yo, pero no era un nosotros compartido. Era un nosotros exclusivo del que marca un límite del cuando le daba un consejo, escuchaba con educación y hacia lo contrario. Cuando mostraba preocupación, me tranquilizaba sin realmente atenderla, pero su esposo nunca me contradijo directamente. No lo necesitaba, pero tenía algo más efectivo, el consenso. Pero para cuando yo hablaba, las decisiones ya estaban tomadas o acordadas. Finales, yo ya no era parte del proceso, pero solo me informaban. Pero lo que más me inquietó fue lo natural que todo eso les parecía. Como si siempre hubiera sido así, pero noté cómo mi hija imitaba el tono de su suegra, pero cómo asestaba su comportamiento a cumplir expectativas que nunca habló conmigo. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, uno que ponía el orden por encima de la empatía, pero la unidad por encima de la individualidad. Una vez intenté hablar con ella a solas, le pregunté si era feliz, dijo que sí rápido, demasiado rápido. La felicidad verdadera no se apresura a defenderse, pero le pregunté si se sentía apoyada, sonrió y dijo claro, pero no me miró a los ojos. En ese momento entendí que yo ya no era su punto de referencia. Yo era un recuerdo al que respetaba, pero que ya no consultaba, pero el matrimonio no la había alejado físicamente de mí. La había recolocado, pero ahora yo estaba fuera del círculo donde se toman las decisiones, y ella estaba cómoda con eso. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando, pero que los celos no tenían lugar aquí, que los padres deben aceptar ser reemplazados en ciertas formas, pero en el fondo, sentí que algo distinto se estaba formando. No enojo, inquietud, porque cuando los ojos de alguien cambian, significa que sus lealtades ya se han movido. Y cuando la lealtad se mueve, todo lo demás termina siguiéndola. Pero no ocurrió durante una discusión. No hubo gritos ni acusaciones ni voces elevadas. Eso fue lo más perturbador. Ocurrió durante una conversación simple, pero de esas que no deberían significar nada. Mi hija me invitó una tarde, nada formal. Solo té. Dijo, cuando llegué, su esposo estaba allí, pero también estaban sus padres, yo no lo sabía. Nadie pensó que fuera necesario decírmelo. Dudé un momento en la puerta y luego entré. La habitación se sentía llena, pero no por la cantidad de personas. Pero todos estaban sentados cuando entré. No hubo prisa por hacerme espacio, mi llegada no cambió el ambiente. Finalmente me ofrecieron una silla, no al lado de mi hija, sino en un extremo de la habitación. La acepté sin decir nada. La conversación giraba a mi alrededor. Se hablaba de planes. Se mencionaban decisiones. Se decían nombres que no significaban nada para mí, yo estaba escuchando un futuro en el que no había sido invitado a participar. En un momento hice una sugerencia, pero no fue una interrupción, solo algo práctico basado en la experiencia. Hubo una pausa. Mi hija miró a su esposo. Él hizo un pequeño gesto con la cabeza. No era aprobación, era permiso. Luego ella me sonrió y dijo, ya lo hemos decidido. Las palabras fueron educadas. El mensaje fue claro, sentí y no dije nada. Por dentro, algo cambió, pero me sentí reducido, no rechazado, sino redimensionado. Como si mi presencia hubiera sido mal calculada y ellos estuvieran asustándola. Pero nadie se disculpó, nadie explicó nada. No creían que fuera necesario, el resto de la visita pasó en silencio. Hablé cuando me hablaban, sonreí cuando era apropiado. Me fui temprano, diciendo que estaba cansado, no era mentira. Pero el cansancio no era físico. De camino a casa, repetí el momento en mi mente. No las palabras, sino el orden en las miradas. La secuencia de la autoridad. Mi hija no quiso hacerme daño, de eso estaba seguro. Eso lo hacía peor. Porque significaba que ya no me veía como alguien cuyos sentimientos debían ser considerados. Esa noche me senté solo y me hice una pregunta que nunca antes me había hecho. Cuando me volví tan fácil de ignorar, busqué enojo y no lo encontré. Busqué tristeza y encontré algo más frío, claridad. Me di cuenta entonces de que había sido degradado sin aviso.
Mi papel cambió en silencio de forma oficial y sin posibilidad de discusión, y yo lo había permitido. Porque cada vez que guardé silencio para mantener la paz, les enseñé cuánto silencio podía soportar. Cada vez que di un paso atrás para evitar conflicto, les mostré cuánto podían avanzar sin mí, pero esto no era crueldad. Era eficiencia, pero esa noche entendí algo importante. Pero si reaccionaba con emoción, pero confirmaría la versión de mí que ellos ya habían aceptado ver el innecesario sentimental el obstáculo, así que no reaccioné. En cambio me agosté. Empecé a observar con más atención, a escuchar no solo las palabras, sino lo que revelaban de noté patrones, ver quién hablaba primero, quién cerraba las conversaciones, a quién miraban para buscar aprobación, y noté lo poco que me miraban a mí. La comprensión no dolió como pensé, me dio estabilidad, porque cuando aceptas tu verdadera posición, puedes decidir qué hacer con ella. Esa tarde fue la primera vez que me hicieron sentir pequeño, no sería la última. Pero fue la última vez que me sentí desprevenido. La invitación llegó de repente, cena, en su casa, todos presentes. El mensaje fue breve, casi casual, como si la reunión no tuviera importancia. Pero lo sentí de inmediato, la presión silenciosa debajo de la cortesía. Pensé no ir, no por miedo, sino por intuición. Algo dentro de mí sabía que esa noche dejaría una marca. Una. Si fui, porque rechazar habría levantado preguntas, y ya no me interesaba responder preguntas. Cuando llegué, la casa ya estaba llena de voces. La risa me llegó antes de entrar. Sonaba completa, como un círculo ya cerrado. Me saludaron con suficiente cordialidad, sonrisas, saludos con la cabeza, nada de hostilidad, eso lo hizo más difícil de soportar. La mesa estaba puesta con cuidado, todo tenía su lugar, excepto yo. Lo noté de inmediato, la silla extra, un poco apartada del resto, no lo suficiente como para ser obvio, solo lo justo para sugerir distancia. Sin explicación, tomé asiento, la conversación fluía con facilidad entre ellos. Recuerdos compartidos, bromas privadas, preferencias que yo no podía entender, comí despacio escuchando. De vez en cuando mi hija me miraba como si recordara que yo estaba allí, hacía una pregunta educada, yo respondía brevemente. Luego la conversación seguía sin mí, nadie me interrumpía, nadie me contradecía, no lo necesitaban. Habían encontrado un método más efectivo, el silencio. En un momento surgió un tema que me afectaba directamente. Planes que influyen en la familia a largo plazo, esperé, seguramente alguien pedía mi opinión, no lo hicieron. Me aclaré la garganta suavemente, hablé con cuidado, creo que hay algo que deberían considerar, la sala quedó quieta, no tensa. Solo, en pausa, mi hija miró a su esposo, él miró a su madre sonrió y dijo, lo hemos hablado, eso fue todo. Sin explicación, sin invitación a continuar, la conversación siguió a mi alrededor como si no hubiera hablado. Ese silencio, el que llega cuando tus palabras no caen en ningún lugar, es diferente a que te griten, no te enfrenta. Te borra verlo. Sentí entonces, no fue humillación, fue algo más pesado, comprensión, entendí que esa cena no era una reunión. Era una demostración. Me estaban mostrando, sin crueldad ni enojo, exactamente cuál era mi lugar, y lo hacían juntos. El resto de la comida pasó borroso. Me concentré en los pequeños detalles, el sonido de los cubiertos, la forma en que la luz caía sobre la mesa, el ritmo de sus voces. Era más fácil que ver a mi hija evitar mi mirada. Cuando sirvieron el postre, lo rechazó, dije que no tenía hambre, era mentira. Pero el hambre no tenía que ver con la comida. Cuando me levanté para irme, nadie me detuvo, nadie insistió en que me quedara. Mi hija me abrazó suavemente en la puerta. Me alegra que hayas venido, dijo, le creí. Y eso me dio más miedo que si no lo hubiera dicho. Porque significaba que esta versión de los hechos, donde yo estaba presente pero no era necesario, era normal para ella. Afuera, el aire de la noche se sentía frío, caminé despacio hacia casa, esa cena cambió algo fundamental. Me enseñó que el silencio puede organizarse, que la exclusión no necesita conflicto, que el poder puede ejercerse sin agresión. Y me enseñó una cosa más. Si el silencio era su arma, entonces el silencio también podía ser la mía. Esa noche dejé de esperar ser incluido. Y al hacerlo,
Empecé a prepararme para lo que vendría después. Hay un tipo especial de soledad que solo aparece en una habitación llena de gente. No la reconocí al principio. Pensé que era decepción, cansancio, pero era otra cosa. Era la certeza de que, si yo desaparecía de la habitación, nada cambiaría. Esa certeza llegó una tarde que debía ser normal. Estábamos todos juntos otra vez. No por plan, sino por coincidencia, un asunto familiar que requería la presencia de todos. Pero la tensión era ligera, casi imperceptible. La gente hablaba con cuidado, eligiendo palabras que no alteraran la calma, en algún momento surgió un desacuerdo. No me involucraba directamente, al principio, era algo pequeño, de esas cosas que las familias discuten un poco y luego olvidan. Alguien tenía que asumir la responsabilidad por algo que había salido mal. La conversación cambió. Y de repente, sin aviso, la dirección giró hacia mí, no de forma agresiva, pero de manera casual. Se hizo un comentario. Medio en broma, sugiriendo que, si yo hubiera hecho algo diferente, el problema no existiría. No era verdad. Pero la verdad no importaba en ese momento. Espere que mi hija hablara, que aclarara, que corrigiera la suposición. No lo hizo. Miró sus manos. Espere que su esposo interviniera, pero él tenía toda la información. Se quedó en silencio. Mire a los demás buscando reconocimiento o justicia. Alguien que dijera, eso no es correcto. Nadie lo hizo. El silencio no era incómodo, era cómodo. Ahí lo entendí. Esto no se trataba de culpa, se trataba de posición. Yo era el lugar más seguro para poner la responsabilidad. Porque nadie temía mi reacción. No era alguien a quien hubiera que proteger. No era alguien cuya dignidad necesitara cuidado. Y por eso, en momentos como ese, yo era descartable. Podría haberme defendido. Podría haber corregido la historia, explicado los hechos, resistido, pero algo dentro de mí se detuvo. No fue resignación. Fue evaluación. Observé a mi hija con atención. No parecía confundida. Parecía aliviada. Aliviada de no tener que elegir un lado. Aliviada de que la presión se alejara de él. En ese instante entendí algo devastador. No estaba en silencio porque no supiera qué decir. Estaba en silencio porque era más fácil. La facilidad, entendí entonces, se había convertido en su principio guía. Hable con calma, yo no manejé esa parte, dije. La habitación se relajó. Eso era todo lo que necesitaban, la conversación siguió. Problema resuelto, excepto que no lo estaba. Algo quedó decidido para siempre en ese momento. Más tarde me fui con una extraña sensación de paz. No porque estuviera bien con lo que había pasado, sino porque toda la incertidumbre había desaparecido. La esperanza pesa cuando se queda. Ese día, la esperanza se fue. Ya no me pregunté si mi hija me defendería cuando importara. Ella ya me había mostrado que no lo haría. Y cuando sabes eso, dejas de esperar que alguien te rescate. Ese conocimiento te cambia, endurece algunos bordes, afila otros. Dejé de imaginar conversaciones futuras donde todo se explicaría y se arreglaría. Dejé de esperar comprensión. En su lugar, empecé a prepararme. No para una confrontación, para la independencia. Porque cuando nadie te defiende, aprendes el valor de ser intocable. Y esa tarde, sin levantar la voz ni hacer una escena, cruzo una línea invisible. Dejé de ser un participante. Me convertí en un observador. Esa noche fue tranquila. Sin discusiones. Sin mensajes. Sin tensión en el aire. Solo yo, con la comprensión de que algo importante había terminado. Me senté en mi silla mucho tiempo después de que la casa se quedara dormida. Las luces estaban apagadas y no sentí la necesidad de encenderlas. La oscuridad se sentía correcta. Durante años me expliqué. Expliqué mis decisiones. Expliqué mis preocupaciones. Y expliqué mis intenciones, incluso cuando deberían haber sido obvias. Lo hacía porque creía que la claridad creaba respeto. Que si las personas entendían mis razones, las valorarían. Pero esa noche entendí el error de esa creencia. Las personas no rechazan lo que no entienden, rechazan lo que no necesitan. Repase momentos de los últimos años. No con emoción, sino con cuidado, como si fueran pruebas frente a mí. Cada vez que hablaba nada cambiaba. Cada vez que calaba, el mundo seguía sin consecuencias, pero el patrón era claro. Yo intentaba proteger una versión de mí que ya no existía en sus mentes,
pero entonces tomé una decisión, pero dejaría de explicar. No por amargura, pero por eficiencia. Las explicaciones invitan al debate, pero el debate invita al juicio. El juicio necesita vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, en el lugar equivocado, es un riesgo. De esa noche, hable menos. Cuando me preguntaban, respondía de forma simple, pero cuando me cuestionaban, no explicaba más. Dejé de dar opiniones que nunca eran tomadas en cuenta, pero dejé de corregir suposiciones que beneficiaban a otros. La gente notó el cambio, pero no lo entendió. Mi hija me preguntó si algo estaba mal, dije que no, y por primera vez era verdad. Porque ya nada estaba mal, todo estaba claro, pero empecé a notar cuántas personas hablaban sin intención de escuchar, cómo las conversaciones no eran intercambios, sino actuaciones. 5. Y cómo las decisiones se presentaban como discusiones, solo después de que ya estaban tomadas. Y noté algo inesperado. Sin mis explicaciones, las personas llenaban el silencio con sus propias ideas, pero creían lo que más les convenía. Y yo se los permití. Porque cuando las personas muestran lo que piensan de ti sin que tú digas nada, te ahorran el esfuerzo de descubrirlo después. Esa noche también dejé de hacer preguntas. Las preguntas muestran interés. El interés muestra involucramiento. Ya no necesitaba ninguno de los dos. Redirigí mi energía hacia mí, hacia cosas que había descuidado durante años, documentos, cuentas, acuerdos, cosas que siempre estuvieron allí, en silencio, ignoradas porque nadie pensó que importaban. No sentí enojo al hacer esto. Me sentí enfocado. Por primera vez en mucho tiempo, mis acciones no dependían de la reacción de otros, dependían de mi intención. Dormí bien esa noche, eso me sorprendió. Me desperté sin el peso habitual de la expectativa, sin necesidad de llamar, sin necesidad de preguntar, sin necesidad de hacerme relevante. Entendí que la relevancia muchas veces es una trampa. Cuanto menos te explicas, cuanto menos ofreces, menos cosas pueden usar en tu contra. Esa noche terminó mi necesidad de ser comprendido, y comenzó algo mucho más controlado. Desaparecer no requiere ese. No necesitas cambiar de ciudad, de nombre o desaparecer sin explicación. Solo necesitas dejar de estar disponible de la forma en que otros están acostumbrados a usarte. Ese fue el camino que elegí. Al principio, nada parecía diferente. Respondía a llamadas, contestaba mensajes, asistía a eventos cuando me invitaban. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no llegaba temprano, ya no me quedaba hasta tarde. Ya no llenaba el silencio con esfuerzo, si no me preguntaban no opinaba, si no me necesitaban no me metía. Mi presencia se volvió condicional, y rara vez no lo notaron de inmediato. La gente rara vez nota cuando la comodidad desaparece poco a poco. Mi hija seguía hablando conmigo, pero sus conversaciones eran más cortas. Hablaba de su vida sin preguntar por la mía, y estaba bien. Yo había dejado de contar mi vida a personas que ya habían decidido la historia. Rechazé invitaciones con educación, no tan seguido como para causar preocupación, pero solo lo suficiente para crear distancia. Estoy ocupado, decía, y lo estaba, ocupado recuperando el tiempo que había pasado estando siempre disponible, ocupado reorganizando partes de mi vida que otros daban por seguras. Dejé de resolver problemas que nunca se reconocieron como favores. Dejé de intervenir cuando algo salía mal. Al principio, se las arreglaron sin mí, eso los animó. Luego aparecieron pequeños problemas, pero confusión, retrasos, malentendidos. Nada grave, solo fricción donde antes había fluidez. Nadie lo relacionó con mi ausencia. Pensaron que el mundo se había vuelto más complicado, yo observaba desde lejos. No con satisfacción, con curiosidad. Estaba aprendiendo que había aportado todos esos años, no emocionalmente, estructuralmente. Noté cuántas veces mi nombre aparecía cuando algo necesitaba solución, pero no en palabras. En el tono, en la frustración. Pero nadie amaba, porque amar significaba admitir dependencia, y aún no estaban listos para eso. Mi hija me escribió una vez, preguntando por qué no había ido en un tiempo. Le dije que no me habían invitado. Ella rió suavemente, como si fuera un malentendido, pero no lo corrigió, eso me dijo todo. Pasaron las semanas. Mi ausencia se volvió normal, y lo normal es peligroso, porque cuando algo se vuelve normal, se vuelve permanente. Me retiré de las decisiones sin protestar,
pero cuando se hacían planes que me incluían indirectamente, los aceptaba sin comentario. Eso los inquietó más que cualquier resistencia. Ver la gente espera reacción, ver está preparada para la emoción. Lo que no sabe manejar es el desapego. Ver sentí como su seguridad empezaba a debilitarse, ver no porque me extrañaran, sino porque ya no sabían dónde estaba yo. Ver me había vuelto impredecible. Ver y la imprevisibilidad cambia el poder en silencio. No estaba desapareciendo de sus vidas, ver estaba desapareciendo de su control. Cuando notaron el cambio, ver ya era demasiado tarde para volver al arreglo anterior, ver porque ese arreglo necesitaba mi cooperación. Y eso ya lo había retirado. Ver silencio es fácil de malinterpretar, especialmente para quienes nunca han tenido que usarlo como protección. Mientras me alejaba, mientras dejaba de explicar y de acomodarme, ellos empezaron a sacar sus propias conclusiones. La más conveniente fue esta: yo estaba cansado de ver, era viejo, había aceptado mi lugar. Ellos confundieron mi autocontrol con rendición, pero no noten la forma en que mi hija me hablaba más despacio, con palabras más simples, como si yo necesitara que me trataran con cuidado. Lo vi en la manera en que su esposo hablaba sobre mí, no conmigo. Creyeron que mi silencio significaba que ya no tenía nada que ofrecer, y cuando la gente cree eso, deja de observarte. Ese fue su error. Ahora tomaban decisiones abiertamente, ni siquiera fingían consultarme. Hablaban frente a mí de planes que me afectaban directamente, sin detenerse a pedir mi opinión, pero yo los dejé. No porque estuviera de acuerdo, sino porque interrumpir habría significado que aún importaba. Yo no quería parecer importante. Quería ser preciso, pero la precisión necesita observación. Pero observe cómo la confianza los volvió descuidados, cómo la seguridad reemplazó a la prudencia. Ellos pensaban que los roles estaban fijos, el que provee, el dependiente, el observador. No entendían que los roles solo existen mientras todos sigan actuándolos. Una noche escuché una conversación que confirmó sus ideas. Mi hija hablaba por teléfono. Él no se molesta, dijo. Ya no está realmente involucrado, pero las palabras fueron casuales. Sin pensarlas, ella las creía. Esa creencia le daba tranquilidad. A mí me dio información. Noté cambios pequeños pero claros. Las peticiones se volvieron órdenes. Las explicaciones reemplazaron a las conversaciones. Dejaron de preguntar si yo estaba disponible antes de hacer planes que me incluían. Dejaron de preocuparse por cómo reaccionaría. Eso es lo que hace la gente cuando cree que alguien no tiene poder. Lo que no entendían es que el poder no siempre se muestra. A veces espera. Dejé que me subestimaran, porque ser subestimado es una forma de camuflaje. Cuanto menos esperaban de mí, más libremente hablaban, y hablaban mucho. Aprendí cosas que nunca habían querido que supiera. Suposiciones que tenían sobre mis recursos, planes que habían hecho contando con mi ausencia. Decisiones que crean finales porque pensaban que yo ya no importaba. Cada suposición quedó registrada, no con emoción. Con estrategia. Noté cuánto hablaban de estabilidad, de lo seguros que se sentían, de lo firme que veían su futuro. La seguridad crea comodidad, y la comodidad adormece la atención. Ya no cuidaban sus palabras conmigo, ya no ajustaban su tono. Creen que yo estaba acabado, me había vuelto como un mueble presente, familiar, pero invisible. Ese era el lugar que necesitaba. Porque cuando la gente cree que eres débil y deja de protegerse, deja de ocultar cosas, deja de prepararse, y es entonces cuando la verdad aparece. Cuando se dieran cuenta de que estaban equivocados, ya estarían parados sobre una base que nunca revisaron. Y las bases fallan en silencio. Algunas cosas no desaparecen cuando dejan de hablar de ellas. Solo esperan. En cajones que nunca se abren, en carpetas que nadie recuerda, en decisiones tomadas mucho antes de que parecieran importantes. Allí estaba descansando la verdad. Mientras ellos pensaban que yo me había hecho a un lado, yo revisaba lo que quedaba de mi vida. No recuerdos, documentos, años de documentos, siempre mantuve todo en orden. No porque fuera naturalmente organizado, sino porque el desorden crea vulnerabilidad. Recibos, contratos, documentos de propiedad. Cuentas abiertas, cerradas, transferidas.
ver cosas que maneje en silencio sin llamar la atención. Antes, cuando yo me ocupaba de eso, nadie lo cuestionaba, confiaban en mí para las partes aburridas de la vida. Nunca imaginaron que esas partes podrían importar. Al revisar los papeles, empecé a ver patrones. Pequeñas decisiones que tomé para proteger a la familia, ver arreglos temporales para dar flexibilidad, medidas de seguridad creadas en tiempos inciertos, ver todo se hizo con buenas intenciones. Pero las intenciones no importan cuando el poder cambia, entonces entendí algo inquietante. Ellos habían construido su seguridad sobre suposiciones sobre lo que yo tenía, lo que controlaba y lo que ya había entregado, creían que todo estaba decidido, no lo estaba. Algunas cosas aún dependían de mí, algunos nombres estaban allí por comodidad, no para siempre. Algunos acuerdos eran provisionales, Venían de condiciones que nadie volvió a revisar. Yo nunca corregí su idea, porque hasta ahora no importaba. Sentado solo, con los documentos frente a mí, no sentí emoción, sentí confirmación de la verdad no era dramática, no era explosiva. Era precisa, y la precisión es mucho más peligrosa que la emoción. Revisé todo con calma, fechas, firmas. Cláusulas que habían sido leídas rápido, pero nunca entendidas de verdad. 5 y lo fácil que confundieron cercanía con derecho. Creyeron que acceso significaba propiedad, porque estar cerca significaba que era permanente. Nunca se preguntaron por qué algunas decisiones estaban hechas de cierta manera, porque lo harían, yo era débil, ¿recuerdas? No estaba involucrado, ya no era parte de la ecuación, la ironía no me hizo sonreír, me hizo ser cuidadoso. No cambié nada de inmediato, eso habría sido demasiado evidente. En su lugar me preparo, actualice registros, aclare detalles. Me aseguré de que todo reflejara intención, no suposición, sin anuncios, sin advertencias, solo alineación. Entonces entendí por qué la paciencia siempre fue mi aliada. Este tipo de trabajo necesita tiempo, necesita control, necesita actuar sin buscar reconocimiento. Pensé en mi hija, no con rabia, con una extraña distancia. Ella había confiado en la estabilidad, sin preguntarse de dónde venía. Creyó que todo era permanente. Esa creencia guió sus decisiones, y pronto las pondría a prueba. Guardé los papeles en su lugar, nada parecía diferente. Pero todo lo era, porque la verdad, cuando se descubre, no necesita ser anunciada. Solo necesita el momento correcto para salir a la luz, y ese momento se acercaba. El poder rara vez se anuncia cuando se mueve. No hay adverten. Si no hay discursos, no hay enfrentamientos dramáticos, se desplaza en silencio, y solo se nota cuando aparecen las consecuencias. La primera señal fue la confusión, cosas pequeñas, un retraso en un proceso que siempre había sido fácil, pero una solicitud que ya no se resolvía como antes, una pregunta que, de repente, necesitaba mi aprobación. Al principio pensaron que era un error, que alguien se había equivocado, que alguien había pasado algo por alto, pero pensaron en mí, ¿por qué lo harían? Yo ya no estaba involucrado. Luego llegaron las preguntas, pero no directamente, todavía no las escuchaba en la frustración. En conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación, noté cómo cambiaba la voz de mi hija cuando me hablaba. Ahora era cuidadosa, medida, hacía preguntas sin hacerlas realmente. ¿Recuerdas cómo se manejaba esto antes? ¿Sabes quién se encarga de eso ahora? Respondí con honestidad. No estoy seguro. Pero era verdad, era la forma en que la verdad puede ser selectiva. No expliqué más, pero explicar ya no era mi papel. Intentaron resolver las cosas sin mí, falaron, no porque fueran incapaces, sino porque les faltaba contexto. Un contexto que yo siempre había dado en silencio, sin reconocimiento. Pero observe cómo la seguridad se convertía en irritación. Y la irritación en preocupación, pero aún así nadie me enfrentó. Pero porque hacerlo significaría admitir dependencia. Y esa era una línea que no estaban listos para cruzar. El cambio se volvió evidente cuando algo que creían resuelto ya no lo estaba. Una decisión que necesitaba una autorización que no tenían. Ver un arreglo que ya no funcionaba sin mi participación. Mi hija vino a verme, ver no con urgencia, ver con cuidado, se sentó
Frente a mí como antes, pero algo era diferente. Ahora calculaba, me preguntó si yo había cambiado algo. La miré y dije, no. Pero era verdad, no había cambiado nada. Simplemente dejé de mantener la ilusión, de que todo seguiría funcionando sin mí. No insistió, me agradeció por mi tiempo. Eso me dijo que aún creía tener opciones. Lo que no entendía es que las opciones solo existen cuando el poder es compartido. Pasaron los días, el ambiente cambió. Su esposo se volvió callado, sus padres, menos seguros, hablaban en voz baja. Se consultaban más entre ellos, algo en su mundo ya no era estable, no podían identificar la causa, y eso los asustaba. La incertidumbre inquietaba cuando uno está acostumbrado al control, empezaron a reevaluar, las conversaciones se volvieron lentas. Las decisiones se retrasaban, estaban esperando, no sabían qué. Y yo no ofrecí orientación. Porque dar orientación restaura el equilibrio, y el equilibrio ya no era mi objetivo, no los estaba castigando. No buscaba venganza, solo estaba permitiendo que la realidad apareciera, la realidad que habían ignorado porque no les convenía. Cuando finalmente entendieron lo que había cambiado, el cambio de poder ya estaba establecido. Y como todos los cambios silenciosos, no podía revertirse sin costo, pero la comprensión no llega de golpe, llega en fragmentos. Una duda aquí, una pausa ala. Cuando mi hija realmente entendió lo que había pasado, ya lo había sentido, aunque aún no pudiera nombrarlo. Vino a verme otra vez, esta vez no había cálculo en sus ojos, había incertidumbre. Se sentó sin hablar por un momento, como si organizara sus pensamientos, temiendo que las palabras equivocadas cerraran una puerta que recién se daba cuenta que necesitaba abierta. No sabía que las cosas eran tan complicadas, dijo al fin Brasenti, no en acuerdo. En reconocimiento, las complicaciones no aparecen de repente, se revelan, habló de malentendidos, de suposiciones, de que nadie había querido excluirme, escuché, siempre escuché, pero no interrumpí, no tranquilice, no suavice sus palabras. Eso la inquietó. Porque estaba acostumbrada a que mi silencio fuera un colchón, no un espejo. Se detuvo y me miró de verdad. Por primera vez en años, no veía a un padre predecible. Veía a alguien desconocido. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó. No era un reproche, era miedo, respondí simplemente, nunca preguntaste. Las palabras pesaron más que cualquier discusión. Intento explicarse la presión, las expectativas, cómo habían cambiado las cosas. No estuve en desacuerdo. Tampoco estuve de acuerdo, porque esta no era una conversación sobre culpa, era sobre consecuencias. Entonces entendió que la versión de mí en la que había confiado, el padre silencioso y complaciente, ya no existía. Y no había notado cuando se fue, su voz se suavizó, habló de familia, de arreglar las cosas. Hice una pregunta. ¿Quieres que las cosas se arreglen?, le dije, ¿quieres que vuelvan a ser como antes? No respondió de inmediato, porque conocía la verdad, volver atrás significaba admitir lo que había dado por sentado. Aceptar que las decisiones pesan, incluso las silenciosas, cinco y miedo en sus ojos, miedo a mí, miedo a ella misma. Al darse cuenta que había juzgado mal a alguien que creía conocer por completo. El miedo no nace de la oposición. Nace de descubrir que estabas equivocado. Se fue ese día sin una solución, y por primera vez supe que no dormiría bien. Porque cuando la comprensión empieza, no se detiene, te acompaña en el silencio, en la reflexión, en el arrepentimiento. Ella los había elegido a ellos, y ahora entendía el precio de esa elección, después de eso, no pasó nada dramático. No hubo confrontaciones. No gritos, no una discusión final, eso era lo que esperaban. No entendían que los finales más permanentes rara vez se anuncian. Después de ese día mi hija vino menos seguido. No porque no le importara sino porque cada visita la obligaba a sentir algo que ella no podía ignorar. El arrepentimiento es incómodo cuando no tiene salida. Su esposo volvió a ser educado, más atento, más cuidadoso. Era su forma de corregir el rumbo. Pero algunos caminos no permiten regreso, ahora pedían mi opinión, a veces indirectamente. A veces con cuidado, respondía cuando era necesario, de forma breve, con hechos, nunca restaure la cercanía de antes.
No por castigo ver sino porque la cercanía requiere equilibrio, pero ese equilibrio se había roto por mucho tiempo atrás. Cambiaron su comportamiento, pero comportamiento no es comprensión. Para comprensión necesita memoria, y la memoria necesita reconocimiento, pero ese reconocimiento nunca llegó del todo, pero querían solución sin asumir equilibrio. Ellos sin admitir, pero la vida no funciona así, pero con el tiempo, dejaron de intentarlo. No porque no les importara ver, sino porque entendieron ver que algo irreversible había ocurrido. La versión de mí ver que absorbía todo en silencio había desaparecido. En su lugar quedó alguien ver a quien podían respetar, pero ya no controlar. Y el respeto, ver cuando llega demasiado tarde, se siente como distancia. Ve, mi hija ahora me mira diferente, ver con cuidado, ver con reserva. A veces con tristeza, ver sabe que me juzgó mal, ver solo no sabe cómo vivir con ese conocimiento, ver esa es su carga. Yo, en cambio, vivo en calma, ver no aislado, ver no amargado, ver completo, ya no me explico, ver ya no busco aprobación. Ya no espero ser elegido, ver ahora entiendo porque ser elegido es frágil, ver elegirte a ti mismo ver es permanente. Cuando yo no estoy, ver ellos cuentan esta historia de otra manera, ver dicen que cambié, ver que me volví distante, pero que me retiré. No están equivocados, pero solo no entienden por qué ver y nunca lo entenderán. Porque la consecuencia más inquietante de una decisión ver no es el castigo, ver es la permanencia. El saber que algo ver que una vez fue dado libremente ver nunca volverá a ofrecerse. Pero ese conocimiento los acompaña ver en conversaciones, en decisiones, ver en momentos en los que entienden demasiado tarde ver que el silencio no era vacío, ver era un final. Y los finales ver una vez aceptados ver no se reabren,